Hola, vamos a continuar con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vamos a tocar el tema de definición, cuál es el cuadro clínico, cómo establezco el diagnóstico, qué infecciones oportunistas debo de considerar y cuáles son las profilaxis para cada una de estas, cuál es el tratamiento para las complicaciones asociadas a SIDA y sarcoma de Kaposi. Vamos a definir a SIDA como una condición donde el paciente tiene infección por virus de inmunodeficiencia humana más un cuadro clínico compatible. Este cuadro clínico puede incluir la presencia de infecciones oportunistas o neoplasias. Dentro de las infecciones oportunistas, recuerden infecciones de neumonías bacterianas recurrentes, tuberculosis, condiciones de infecciones parasitarias como son Cryptosporidium y Toxoplasma, infecciones fúngicas invasivas como criptococosis, histoplasmosis, candidiasis invasiva, coccidioidomicosis, y algunas neoplasias como cáncer cervicouterino, linfoma de Burkitt, linfoma primario del sistema nervioso central y sarcoma de Kaposi. Entonces, dentro del cuadro clínico de un paciente con SIDA podemos tener infecciones oportunistas o podemos tener neoplasias. ¿Cómo establezco el diagnóstico de SIDA? Para esto necesito contar con una prueba de VIH positiva, una prueba de ELISA positiva y una prueba de confirmación con Western blot. Y aquí para definir SIDA necesito dos posibles opciones, además de la infección documentada por las pruebas previamente descritas, que tenga un cuadro clínico en categoría C o que tenga un recuento de CD4 en categoría 3. Dentro del cuadro de clínica, la categoría A incluye al paciente con VIH asintomático que tiene linfadenopatía generalizada indolora o el paciente con síndrome retroviral agudo. Recuerden que estas son condiciones. El síndrome retroviral agudo es un cuadro parecido a mononucleosis infecciosa en un paciente con alto riesgo para la infección por VIH. Si el paciente tiene un síndrome retroviral agudo o está en ese periodo de latencia que dura muchos años donde puede haber solamente linfadenopatía generalizada, ese paciente lo voy a clasificar en una categoría A. La categoría C es aquel paciente que tiene una enfermedad definitoria de SIDA. Y la categoría B es un paciente que puede tener algunas manifestaciones como son candidiasis orofaringeo vaginal, lesiones de alto grado cervicales o síndrome constitutivo con diarrea crónica de más de un mes de evolución y fiebre, pero que no tienen ni la enfermedad definitoria de SIDA, alguna de las condiciones definitorias de SIDA, y que tampoco se encuentran francamente asintomáticos. ¿Cuáles son estas condiciones definitorias de SIDA? Miren, hay todas estas, es sumamente importante que para fines de examen las memoricemos. Son de las pocas cosas que les diría necesitamos tener sumamente claras, memorizadas las enfermedades definitorias de SIDA. Empezamos, decíamos que pueden ser infecciones oportunistas o pueden ser neoplasias. Dentro de las neoplasias tenemos al cáncer cervicouterino invasivo, tenemos al linfoma de Burkitt o al linfoma linfoplasmoblástico o primario del sistema nervioso central, tenemos neoplasias como el sarcoma de Kaposi que puede dar manifestaciones mucocutáneas, gastrointestinales y pulmonares, y tenemos infecciones oportunistas. Dentro de las infecciones oportunistas que ustedes pueden ver en este cuadro está la candidiasis esofágica. Recalco la candidiasis esofágica que, tomando en cuenta un poco el recordatorio, es un paciente que tiene en boca lesiones blanquecinas que desprenden con el abatelengua, pero que además se quejan de una manifestación de disfagia o de odinofagia. La candidiasis invasiva a nivel traqueal, bronquial o pulmonar también forma parte de la definición de condiciones definitorias de SIDA. Citomegalovirus y citomegalovirus, ya sea afección retiniana, retinitis, o afección sistémica como son hepatitis por citomegalovirus o linfadenitis por citomegalovirus. Encefalopatía atribuible a VIH. Esta es una condición cada vez más rara por el inicio de terapia antirretroviral de manera más oportuna en nuestros pacientes, pero para llegar a este diagnóstico necesito descartar una gran cantidad de condiciones que pueden dar encefalopatía, particularmente las infecciosas. Noten cómo las infecciones fúngicas invasivas como histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis, meningia son enfermedades definitorias de SIDA. Un paciente que tenga un cuadro de diarrea crónica de más de un mes de evolución y documente cisosporidiasis o criptosporidiasis también son de las enfermedades definitorias a SIDA. Recordar,
la leucoencefalopatía multifocal progresiva, donde hay lesiones desmielinizantes periventriculares asociadas con la infección por virus de JC, también es otra enfermedad definitoria. Neumonía también por citomegalovirus, pero neumonía por Pneumocystis jirovecii es una enfermedad definitoria de SIDA. Salmonelosis invasiva, síndrome de desgaste por VIH, Mycobacterium tuberculosis, sea pulmonar, meningeo, miliar, Mycobacterium avium complex, Mycobacterium kansasi diseminado o extrapulmonar, neumonías bacterianas recurrentes, toxoplasmosis cerebral, también es otra de las enfermedades definitorias, y virus de herpes simple diseminado, es decir, un paciente que pueda tener esofagitis por herpes virus, neumonitis por herpes virus, bronquitis o úlceras crónicas por herpes. Entonces decíamos que el diagnóstico de SIDA se establece con un paciente que tiene el virus de inmunodeficiencia humana documentado, confirmado, más un cuadro clínico en categoría C. Categoría C significa condiciones definitorias de SIDA, sean enfermedades infecciosas oportunistas o enfermedades neoplásicas. Otra de las condiciones o la segunda condición que puede definir SIDA es un conteo de CD4 por debajo de 200 o menos de 14% de CD4. De acuerdo al recuento de CD4 podemos categorizarlo en categoría 1 con más de 500 CD4, categoría 2 entre 200 y 499 CD4 y la categoría 3 menos de 200. Entonces vamos a definir SIDA como un paciente que tiene infección por virus de inmunodeficiencia humana diagnosticado, confirmado, con cuenta de CD4 menores a 200 o que tengan una condición definitoria de SIDA como las previamente mencionadas. ¿Cuáles son estas infecciones oportunistas? Ya las mencionábamos. Ahora, ¿cómo las prevengo? ¿Cuál va a ser el tratamiento profiláctico para estas condiciones? Por ejemplo, para TB, para influenza, para virus de hepatitis A, virus B, neumococo, VPH, virus de varicela zoster, pues tenemos propiamente hablando algunas opciones para disminuir el riesgo. Por ejemplo, la vacunación anual para influenza, la vacunación para Streptococcus pneumoniae, vacunación para VPH, para virus de hepatitis B, para varicela zoster. Sin embargo, de acuerdo a la cuenta de CD4 vamos a tener profilaxis específicas. Por ejemplo, pacientes que tengan menos de 200 CD4 requerimos dar tratamiento con trimethoprim sulfamethoxazol para disminuir el riesgo de neumocistosis. Con menos de 150 CD4 vamos a iniciar tratamiento con itraconazol para la profilaxis contra histoplasmosis. Con menos de 100 CD4 y el uso de trimethoprim sulfamethoxazol estamos disminuyendo el riesgo de reactivación por toxoplasma e infección por criptococo, y con menos de 50 CD4 para Mycobacterium avium anteriormente se recomendaba el uso de macrólidos como la citromicina o la claritromicina. Hoy por hoy la mejor forma de prevenir una infección por Mycobacterium avium complex es el inicio de la terapia antirretroviral altamente efectiva. Entonces noten estos puntos de corte a partir de los cuales ustedes van a indicar terapia profiláctica para evitar o disminuir el riesgo de estas infecciones oportunistas. El tratamiento antirretroviral altamente efectivo debe de ser parte importantísima para contrarrestar este estado de inmunodeficiencia adquirida. Pero vamos a tener otras herramientas como las que mencionaba hace un momento: la vacunación contra neumococo cada 5 años, la vacunación para influenza, para virus de papiloma humano, para virus de hepatitis A en aquellos pacientes que no tienen anticuerpos protectores, y vacunación para virus de hepatitis B en aquellos pacientes que ya descarté infección crónica o en aquellos pacientes que tampoco tengan anticuerpos protectores. Entonces, dentro de las profilaxis, además de iniciar el tratamiento antirretroviral altamente efectivo, vamos a considerar vacunación para neumococo, influenza, virus de papiloma humano, hepatitis A y hepatitis B. Y por último vamos a hablar del sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, algunas generalidades como el agente etiológico asociado a Kaposi, diagnóstico, clínica y tratamiento.
Recuerden la asociación de sarcoma de Kaposi y coinfección con virus de herpes 8. Este último se transmite de forma sexual y es mucho más común en hombres que tienen sexo con otros hombres que tienen una carga de CD4 más baja y una carga viral muy alta. Entonces, la asociación, y esta es una pregunta de examen, generalmente la asociación de Kaposi con el virus de herpes 8. Transmisión sexual, a menor cuenta de CD4 y mayor carga viral, mayor riesgo de coinfección por este virus. La clínica puede tener un espectro sumamente variable. Puede ser que la manifestación más común, más clásica, sea la mucocutánea, pero el paciente puede llegar a tener enfermedad visceral diseminada que comprometa la vida. Dentro de las manifestaciones mucocutáneas de Kaposi, las vamos a identificar como lesiones cutáneas de carácter macular, papular, nodular, pero el aspecto es sumamente importante. Un aspecto rojo violáceo o café, en este sentido me tiene que hacer pensar en la posibilidad de sarcoma de Kaposi. Estas lesiones maculopapulares, rojo violáceas, son no dolorosas, son palpables y generalmente tienden a predominar en la mucosa oral y en las extremidades inferiores. Puede haber linfedema asociado a sarcoma de Kaposi, y esto porque estas lesiones distorsionan el drenaje linfático y pueden dar incremento de volumen de estructuras de la cara como nariz, boca, incremento de volumen de las encías y paladar, incremento de volumen genitales y piernas. ¿Qué diagnóstico diferencial tengo que pensar ante estas lesiones nodulares, rojo violáceas, maculopapulares asociadas a virus de herpes 8? Es decir, sarcoma de Kaposi, algunas otras enfermedades infecciosas como son la angiomatosis basilar, que ustedes recordarán que es por consecuencia de la infección por Bartonella henselae, y a diferencia de sarcoma de Kaposi, estas son lesiones friables, también de carácter vascular, y se pueden diferenciar con la inmunohistoquímica. También los hemangiomas pueden ser parte del diagnóstico diferencial del sarcoma de Kaposi. Entonces mencionábamos que Kaposi puede dar manifestación en piel, mucocutánea, con manifestaciones maculopapulares, con nódulos rojo violáceos, con una característica importante de afectar extremidades inferiores y cara, pero también puede haber involucro visceral, y el involucro visceral puede ser ganglionar, gastrointestinal, pulmonar, cardíaco, médula ósea y hueso. Por mucho, este paciente, para que tenga este espectro clínico de sarcoma de Kaposi visceral, es porque el paciente tiene un mayor grado de inmunocompromiso, mayor carga viral y menor conteo de CD4. A nivel gastrointestinal puede afectar el hígado, el vaso, el páncreas. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy heterogéneas, desde la odinofagia y disfagia en un paciente que tiene involucro esofágico con lesiones esofágicas, melena como sangrado de tubo digestivo y hematoquesia, y a nivel pulmonar estos pacientes pueden hacer cuadro clínico de tos, disnea, hemoptisis y dolor torácico. ¿Cómo establezco el diagnóstico? El paciente con cuadro clínico en el contexto de un paciente con virus de inmunodeficiencia humana, recuerden que Kaposi es una enfermedad definitoria de SIDA. La biopsia va a demostrar, la inmunohistoquímica puede tener positividad para virus de herpes 8, lo cual es la asociación más importante, y vamos a biopsiar a todas las lesiones que tengan o que podamos pensar que sean Kaposi. Lesiones que sean de rápida progresión, con síntomas sistémicos, y que vamos a observar en la histopatología. Vamos a observar proliferación de células fusiformes, infiltración linfocítica y neovascularización con vasos aberrantes. Recalco los hallazgos histopatológicos como la presencia de células fusiformes, infiltración linfocítica y neovascularización con vasos aberrantes. En aquellos pacientes, por ejemplo, que son sintomáticos y que creemos que tienen enfermedad visceral, podemos hacer biopsia de ganglio, podemos hacer endoscopías y colonoscopías con toma de biopsia ante pacientes que tengan datos de odinofagia, disfagia, sangrado de tubo digestivo, broncoscopía en aquellos pacientes que tengan hemoptisis, disnea, dolor torácico, y recuerden que también la histopatología de estas lesiones, ya sean en ganglio, en tubo digestivo o en mucosa bronquial, pueden ser diagnósticas.
¿Cuál es el tratamiento de sarcoma de Kaposi? Bueno, el tratamiento incluye, para las lesiones mucocutáneas puede ser suficiente con el tratamiento antirretroviral y se puede mostrar regresión de las lesiones. También podemos utilizar tratamiento local con quimioterapia intralesional o radioterapia, y cuando hay involucro visceral como los previamente descritos, afección cardíaca, hueso, médula ósea, manifestaciones del tubo digestivo, pues esto o árbol bronquial, estos pacientes van a requerir quimioterapia sistémica. ¿Qué tratamiento vamos a dejar? Antracíclicos o taxanos. Aquí pueden entrar doxorubicina o taxanos en condiciones de pacientes que tengan involucro visceral o afección cutánea sumamente extensa. Hay que tener cuidado porque el inicio de tratamiento antirretroviral en estos pacientes puede condicionar empeoramiento de las manifestaciones viscerales, es decir, una forma de síndrome de reconstitución inmunológica. Entonces, con esto hemos dado una antesala muy general de todas las posibles complicaciones asociadas al virus de inmunodeficiencia humana, cómo definimos SIDA con la presencia de categorías C o categorías 3, de acuerdo a la cuenta de CD4, cuáles son todas estas enfermedades definitorias de SIDA, cuáles son los tratamientos profilácticos para estas infecciones oportunistas y cuál es la evaluación diagnóstica y tratamiento del sarcoma de Kaposi.